Hoy vamos a hablar de algunos conceptos muy básicos de estadística. Algunos serán repaso, no sé, si vieron conmigo software financiero, los primeros dos temas son repaso. Depende de las asignaturas que hayan visto, no sé. Pero bueno, esas diapositivas están en el Drive, al igual que este archivo de Excel que dice ejercicio 01 en una carpeta que se llama ejercicios, por si acaso. Bueno, vamos a empezar por lo básico, y es respecto al valor esperado o media. ¿Ustedes ven estadística en la carrera o no? No sé. ¿Sí? Ok. Esto es de lo primero que se ve. Entonces es el promedio. Encuentran dos fórmulas. Eh, una es la primera es cuando se asume que todos los valores, todos los elementos de la muestra, de la población, tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Y la de la derecha es cuando se asume que no todos los elementos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Ejemplo de que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Vamos a calcular el valor esperado o la media poblacional de la edad del curso de riesgo financiero. Entonces cada uno me va, pues no quiero que lo hagan ahorita, pero pues es el ejemplo. Cada uno va a decir su edad, y lo que hacemos es sumar las edades de todos y dividirlo entre el número de elementos, que en este caso sería 4. Y ya, ese fue el promedio, el valor esperado. Cuando todos los elementos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Ejemplo de cuando no todos los elementos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. La nota definitiva de cualquier asignatura que tienen ustedes. Primer corte, 35%. Segundo corte, 35%. Tercer corte, 30%. ¿Ustedes qué hacen? Multiplican la nota del primer corte por el 35%, esta es la probabilidad de ocurrencia, más la nota del segundo corte por el 35%, más la nota del tercer corte por el 30%. Y eso les da su valor esperado promedio de la asignatura. Ya ahorita trabajamos todo eso en Excel, sino que vamos a trabajar junto valor esperado, desviación estándar y varianza. ¿Qué es la varianza y desviación estándar? Pues efectivamente llegamos a un valor medio, un valor esperado, pero eso no significa que todos los elementos de la población tengan ese mismo valor. Si nos vamos a la edad, no sé, voy a suponer que el valor medio, el valor esperado de la edad del curso son 23 años. No sé, estoy especulando. Van a haber algunos por encima, unos por debajo. ¿Qué se espera? Cierto grado de dispersión, es decir, valores que se alejen de esa media. Y entre más dispersión haya, mayor va a ser la varianza o desviación estándar, que entre otras mide ese grado de dispersión. ¿Qué tanto se alejan los datos totales pues, de la población o de la muestra? Ya hablamos un poco de eso. Del valor esperado. Si nos vamos al grupo de la noche, que son 30 personas, suponiendo que haya de todas las edades, no sé, desde 18 hasta 40 años, yo qué sé, posiblemente la desviación estándar, la varianza sea más alta,
que si nos vamos acá, bueno, a menos que hubiera una diferencia muy grande de edades entre ustedes. Creo que no, no sé. Entonces, ¿por qué nos vamos a hablar de varianza y desviación estándar aquí en riesgo? Es la primer medida que se trabaja y se asocia al riesgo de lo que quieran, que riesgo financiero, el riesgo que sea. Primer medida que se asocia, desviación estándar, y de ahí parte cualquier cantidad de modelos que quieran trabajar, que riesgo de crédito, riesgo de mercado, el VAR, que algo había en la lectura, todas parten de ahí. ¿Cuál es la fórmula de la varianza y desviación estándar? Y esto es un recuento, pero es importante que lo sepan. Siempre la varianza es la misma desviación estándar al cuadrado. O, al contrario, siempre la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Que para analizar cuál utilizan, eso es algo muy personal. Pueden analizar cualquiera de las dos. Nosotros vamos a llegar a comparar estas medidas entre distintas alternativas de inversión, cosas así. Hay quienes les gusta trabajar más con la desviación estándar, hay quienes les gusta trabajar más con la varianza. A mí me gusta más la desviación, pero la conclusión a la que se llega es la misma. ¿Por qué? Por lo mismo que les digo, sencillamente una medida es parte de la otra, ya sea que quiera sacar la raíz cuadrada o que la eleve al cuadrado. Claro, ya si nos vamos un poquito más a fondo en estadística, no sé si vieron análisis de la varianza, análisis ANOVA, ahí sí ya uno no puede coger cualquiera de las dos, pero en un principio para el análisis que vamos a hacer, sí. Ya en temas estadísticos más fuertes, ahí sí hay que saber cuál se trabaja, pero por lo pronto no. Entonces, la desviación estándar me va a medir el grado de dispersión expresada en las unidades que se están evaluando. Si hablamos de años, volviendo al ejemplo de la edad, y yo tengo una desviación estándar de 2, significa que la gran mayoría de datos, no todos, pero la gran mayoría de datos se alejan de la media en 2 años, ya sea por encima o por debajo. Entonces, si por ejemplo yo tuve una media de 23 y una desviación estándar de 2, me va a significar que la gran mayoría, no sé, se mueven entre 21 y 25 años. Si esa fuera la desviación estándar, pues mi varianza sería 4, 2 al cuadrado. ¿En qué unidades está expresada la varianza? En las unidades al cuadrado. Ojo, ya no son años, sino años al cuadrado. Pero la conclusión sería la misma. Pues 4 años al cuadrado o 2 años. ¿Cómo hacemos para calcular? Aquí estamos asumiendo igual probabilidad de ocurrencia de los elementos en la población. Esta es la sumatoria de cada uno para la varianza, de cada uno de los valores menos el valor medio elevado al cuadrado dividido entre, y ahí depende si es población o muestra. Ese n mayúscula representa el total de la población. No sé, nuestra población es de 5.000 personas, 5.000 registros, lo que quieran, pues vamos a dividir entre 5.000. Pero resulta que no estamos trabajando población, sino muestra. Entonces vamos a dividir entre el total de datos menos 1. Si teníamos 3.000 registros de muestra, pues vamos a dividir en 2.999. ¿Qué diferencia tiene
cuando ya no hay igual probabilidad de ocurrencia, sino con probabilidad diferente. Ya no vamos a dividir entre el total de datos y ahora, adicional a esta operación que hacíamos, multiplicamos por la probabilidad de cada suceso. Nos vamos a ir al Excel. ¿Por qué pasé esto sin irlo trabajando? Y quiero que lo sepan. Si hablamos de que los elementos o los sucesos de si los registros pues de lo que estamos evaluando, sea muestra o población, tienen la misma probabilidad de ocurrencia, podemos acudir a las fórmulas de Excel sin ningún problema. Es decir, no tenemos que ponernos a hacer esta fórmula, que eso implicaría, pues no es difícil, pero implicaría una tabla, más tiempo. Pero pues si la herramienta está ahí, pues usémosla. Ya diferente si tienen diferente probabilidad de ocurrencia. Voy a tomar este ejemplo. Este X sub I son los valores que tenemos, no sé, ingresos anuales, utilidades, valor de metro cuadrado, lo que quieran. Tenemos esos registros. Voy a asumir primero que todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia y después tomamos los mismos valores con otra probabilidad de ocurrencia. ¿Qué pasa si yo tengo la misma probabilidad de ocurrencia? Esa media no va a ser más que la fórmula de promedio de todos los datos y ya. Perdón, quiero... Ya ahí sería cuestión de ponerle más decimales, menos, pero bueno. ¿Cuál es la desviación? Está la fórmula de Ahora, nos vamos a ir a estas dos de arriba. Esa que dice punto P es de una población. Ese que dice punto M es de una muestra. Me barro, lo único que yo tengo que hacer es seleccionar la fórmula y los datos, igual que con el promedio. ¿Qué diferencia va a tener un resultado de otro? Pues que uno me lo va a dividir, en este caso, si tomo la población, me lo va a dividir entre 10, porque son 10 registros. Si tomo la muestra, me lo va a dividir entre 9, que es el total de registros, que son 10 menos 1. Ahora, sugerencia. Si estamos trabajando pocos datos, como en este caso, independientemente si sea población o muestra, yo voy a trabajar sobre el total de los datos. ¿Por qué? Porque siendo tan pocos registros, el que yo divida entre 10 o 9 va a implicar una gran diferencia en el resultado. Es distinto si yo estoy trabajando, no sé, 200 datos. Que claro, si yo divido entre 200 o entre 199, va a cambiar el resultado, pero no va a ser tan fuerte el cambio. Entonces, desviación estándar de la población, selecciono los datos y listo. Varianza. Tengo dos alternativas. Una, sencillamente elevar este número al cuadrado, o coger la fórmula de varianza, svar.p.s igual varianza poblacional o muestral. Como estoy trabajé desviación poblacional, pues igual la varianza.
llegó exactamente al mismo resultado. ¿Mm? Ya les mostré, voy a esperar que lo hagan, no sé, 2, 5 minutos. Revisamos si hay dudas y seguimos. O no sé si ya haya dudas, si solo estaban mirando, si iban trabajando, no sé. Cuéntenme. Creo que volver a explicar cómo sacó varianza Claro, un poco. varianza. Habíamos dicho previamente en las diapositivas que siempre la varianza es la misma desviación al cuadrado. ¿Mm? Como ya había calculado la desviación, sencillamente elevé esa desviación al cuadrado y me dio la varianza. O usé la fórmula de Excel de var.p para varianza poblacional y seleccioné los datos y ya. Ah, listo, gracias. ¿Listo? Vale. Regálenme 2 minutos, ya estoy con ustedes. ¿Cómo les fue? ¿Sin problema? ¿Tienen preguntas? No, listo. Si yo les llego a preguntar, quiz, taller, parcial, lo que sea, algo, un ejercicio de este tipo, en el que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, yo espero que lo trabajen con las fórmulas de Excel, tal como lo acabamos de hacer. ¿Mm? El cuento es la interpretación y ya ahorita lo trabajamos. ¿Mm? Aquí estamos diciendo pues que este es el valor esperado, la media. ¿Mm? Esta es la desviación o la varianza, y lo que les decía es la primera medida que se asocia al riesgo. Entre más volátil eh, es un título, pues, un suceso, se asocia con un mayor riesgo. Ahorita vamos a ver otro ejemplo, pero supongan que esta es la posible utilidad que les deja un proyecto de inversión. Esta media pues va a ser el valor esperado, la utilidad esperada que ustedes calculan de ese proyecto de inversión, y esta desviación sería el riesgo, que ojo, puede ser hacia arriba, es decir, que lleguen a ganar más, o hacia abajo. ¿Mm? Vamos a comparar alternativas de inversión en los que, listo, tenemos la utilidad esperada, el flujo de caja, el indicador pues que demos, eh, donde o nos podemos guiar por la rentabilidad o flujo de caja o utilidad, o por el riesgo. ¿Mm? Y ahorita lo hacemos. Si yo me voy por la media, por la utilidad esperada,
yo voy a procurar la mayor utilidad. Si yo me voy por el riesgo, la desviación, voy a procurar la menor desviación. Si tengo alternativas con igual utilidad esperada y tuviera que elegir entre esas dos, pues ya la utilidad no va a ser un criterio, sino la desviación la menor. Si tengo la posibilidad de ganar lo mismo y en una tengo un mayor riesgo que en otra, pues me voy con la de menor riesgo. Pero bueno, respecto a los cálculos, de esta manera. Vamos a hacer el mismo ejercicio, suponiendo que tenemos estos valores, pero ya no tenemos la misma probabilidad de ocurrencia. Cada suceso tiene esta probabilidad de ocurrencia. 15, 5, 15, bueno, 5, 10, los valores se los puse aleatoriamente, pero ojo, siempre la probabilidad suma 100% o 1. Yo me puedo poner, como dice aquí, a colocar probabilidades aleatoriamente y de una vez les digo, si en igual, quiz, taller, parcial, ustedes ven, no, la probabilidad que yo les di no da 100%, o sea, me dicen con confianza, profe, ese ejercicio está mal planteado, esa probabilidad no da 100, no se da 90%, da 110, lo que sea. Ahí sería un error mío, o del libro, pues, si fuera un ejercicio en un libro. Y vamos a empezar por el valor esperado. ¿Qué es lo primero que hago? Multiplicar cada valor por la probabilidad. Este valor por su probabilidad. ¿Cierto? ¿Y qué hago después? Lo sumo para el valor esperado. Cambió el valor esperado. Tenía 243, ahora dio 241.5. ¿Por qué pudo pasar eso? Noten que, por ejemplo, este que era un valor alto, antes todos valían el 10%, ¿no? Igual probabilidad de ocurrencia. Ahora, por ejemplo, este que era un valor más alto, ya no tiene el 10, sino tiene el 5. Noten que hay unos con probabilidad del 15%. Entonces van a tender a jalar más hacia esos valores. En fin, ustedes se pueden poner a jugar ahí con la probabilidad. Y claro, si yo le colocara al revés, a este 15% y a un valor bajito, no sé, bueno, intercambio los porcentajes, pero empiezo a darle mayor probabilidad a los valores más altos, pues se va a subir el valor esperado, o en este caso se va a bajar. Ese es el valor esperado. Igual, voy a esperar que lo calculen y ya seguimos con la varianza, desviación. Cuéntame. Que traté de hacer la varianza, pero me quedó. No te preocupes. De esta primera, Sí, media y desviación te dieron bien. sí. Ok. ¿Cuánto te dio la varianza? No me dice error. No sé cuánto voy a decir. Wow. Permíteme un momento. A veces se pone rebelde aquí el control.
Ay, perdón. Mariana, te estoy cediendo el control. Quiero que la calcules como la calculaste en tu Excel. Ahí abajo pues en varianza. Y te falta solo mover el cursor y ubicarte ahí en mi archivo. Listo, ahí está. Es esta, ¿cierto? Sí, señora. No, espérate que... no sé si te pasó lo mismo, pero fíjate que finalmente no seleccionaste la fórmula de var, sino de BA, que es otra fórmula de valor presente. No, creo que, no estoy seguro, es que nunca la seleccioné así, pero creo que tienes que darle doble clic. Corrige. No, ay Dios mío. Tab. Ahí dale tab. Bueno, listo. Ahí te falta el paréntesis. Ahora sí. No sé si tenga que ver... Listo, gracias Mariana. Revisa porfa la fórmula que tengas seleccionada. No sé si haya sido eso, ven, yo quiero ver, es que nunca la selecciono con el mouse, pero sí efectivamente. Con doble clic, sí, por si acaso. ¿Con doble clic, sí? Sí. Ah, bueno, mira. Listo, aquí con el valor esperado, sin problema. Sí, ese sí me dio bien de una. Listo, ¿y los demás? ¿Bien? Sí, también, sí, señor. No digo los demás compañeros, compañeras. Miércoles, Nicolás, le escucho bajito. Listo. Bueno, me voy a ir con la varianza y desviación estándar, pero no con esta, sino con esta. Nota, si ustedes aplican esta de acá, tienen que llegar a los mismos valores de acá. Lo voy a hacer con esta, por lo que todos los sucesos tienen distinta probabilidad de ocurrencia. Ya calculé la media. Lo primero que voy a hacer es cada valor menos la media. Entonces, menos... bueno, se me olvidó cómo es que le pongo la rayita. Se me perdió. Bueno, esa es la media. Después le busco la rayita. Este menos este, como siempre lo va a restar sobre ese, fijo esa celda, F4, y arrastro de ahí para abajo. Ojo, lo voy a hacer paso por paso. No sé el nivel de Excel de cada uno. Habrá quien lo haga paso por paso y está bien. Habrá quien de pronto coloque unas columnas menos y haga más operaciones dentro de una misma celda. Igual está bien, ¿vale? Por lo pronto hice este menos este. Me falta elevarlo al cuadrado.
Entonces voy a hacer este menos la media elevado al cuadrado. Entonces, este elevado es, ese gorrito es al 94, pues, al cuadrado. Que no lo puedo sacar, que a veces pasa, profe, no lo puedo sacar. Y ahí sí les digo, depende del teclado que estén manejando. Y pues aquí sí no les puedo. Una cosa es verles la pantalla y otra cosa el teclado. que no puedo sacar el elevado, pues por el mismo número y sale. Pero espero que sí lo puedan sacar. Voy a esperar que lleguen ahí. ¿Listo? Una pregunta. Cuéntame, Alejandra. ¿Estás dando la clase? Sí, señora. Gracias. O sea, si quiere mirar otra vez los ejercicios puede hacer. ¿Cómo? Disculpa, no te entendí. Si queremos entrar a ver los ejercicios podemos hacer. Si quieren, ¿qué? Volver a ver el ejercicio. Sí, claro, sin ningún problema. Vale. Igual les comparto también el Excel que estoy haciendo. Listo, ya vamos en esta parte. ¿Qué nos falta? Multiplicarlo por la probabilidad de cada uno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este valor por la probabilidad. Así quedó con cada uno de los registros. ¿Qué me falta? Sumarlos. Ya pues como está acá. ¿Qué perdí? Ah, sí, sumarlos. Y si voy a hallar la desviación, pues sencillamente la raíz, que pues ahí está la fórmula raíz de la varianza. Cambia, si se dan cuenta tenemos una desviación más grande.
¿Ya van bien ahí? No, profe, la última columna no lo podía hacer. La última columna, dijiste. La F, sí. Sí, la O- sí, pero sí, no pudiste hacerla, es decir, ¿vas más atrás o estás intentando con ese y tienes error? estoy intentando con algo cuando la iba a empezar a hacer, pues ya el profe ya fórmula no la alcancé Ah, ok. Es decir, te entiendo, espero un poquito más, ¿sí? No, que si me explicas de nuevo esa parte. Ok, entonces, comparte porfa tu pantalla, el Excel. ¿Sí sabes dónde está el iconito de compartir? Sí, creo que estoy así. Creo que ya. Sí, ya. Sí. Ok, regálame. Ok, no, lo único que te... Párate donde tiene en F4, pues. Mariana. Sí, Párate profe, creo. en F4, donde tienes el gorrito, pues. Sí. Estás una abajo, estás en F5. Párate una arriba. Eso, ahí. Dale. No, no, no. Ahí en F4. Ahí no es más sino igual. Se le das igual o más, pues como hagas. Seleccionas ese 38.612 y lo por ese 15% que tienes en A4. Enter. Y ya y arrastras de ahí para abajo. Gracias. Listo. Y pues ya ahí te queda eh, la varianza, que es la sumatoria de esos datos, de esa columna F, Y me falta. ¿sí? Eso. Y la desviación no es más que la raíz de esa varianza. Es decir, le das igual raíz, abres paréntesis y seleccionas esa celda. ¿Cuál celda, profe? Perdóname. La de abajo, ¿cierto? Sí, la de abajo, exacto. Vas a sacar la raíz de esa varianza que acabas de calcular. Entonces igual raíz y esa, listo. Encontré aquí la raíz. Listo. ¿Los demás ya llegaron hasta ahí sin problema o tienen alguna inquietud? Profe, ¿y cómo dejo de compartir pantalla? Con el mismo que compartiste,
te debe aparecer esa flechita pero con una X Ah, ok, y ahí le das ya. clic ahí y ya. Y dejas de compartir. Listo. Bueno. Esa es la diferencia en el cálculo de la desviación, la varianza, la media, ¿m? Cuando los elementos tienen distinta probabilidad de ocurrencia. Significa que si yo a cada elemento le coloco, para este caso, el 10%, estos valores tienen que coincidirme con estos. Vamos a ver si el profe no les dijo mentiras. Ok. Este me da. S menos S al cuadrado. S por la probabilidad. Ok, debo tener algún error. Porque tendría que dar exactamente lo mismo. Con la misma probabilidad. Bueno. Ese error que... aquí no tengo el error porque aquí me dio lo mismo. Ah, ya sé. Ya sé dónde está el error. Ojo, y no me dijeron nada. Aquí lo que tengo que coger es cada dato menos la media. Y ojo que lo que aquí yo seleccioné no fue cada valor, sino cada valor multiplicado por su probabilidad. Un lapsus que tuve en la explicación y no me dijeron nada, pero bueno. Es ese valor de ahí ya, F4. Pero bueno, no, antes de... es eso lo que hay que corregir. Pero antes voy a bajar los mismos valores que tenía acá y ya hacemos la comparación. Listo. Entonces, repito, el error que cometí fue tomar este valor y no este que es el x sub i, o el elemento pues que estamos evaluando. Ahora sí, este menos esta media lo fijo y de ahí para abajo. Listo. Era lo único que había que cambiar. Vuelvo a repetir. Si les expliqué bien. Y yo le coloco la misma probabilidad de ocurrencia a todos los elementos. Esto de aquí me tiene que coincidir con esto. Ahora sí. Lo voy a dejar como estaba, pero ya, era solo para mostrarles. Y me sirvió para darme cuenta de mi error. Listo, voy a esperar que corrijan el error y de verdad no me dijeron nada. ¿Tienen preguntas hasta acá o todo claro? Listo. Seguimos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Profe, ¿cómo sacó la media? O sea, es que La media estoy haciendo la fue tabla, entonces. exactamente igual, pues, como dice la fórmula,
que calculo la media con probabilidad. Multiplico cada elemento por su probabilidad y lo sumo. Eso fue lo que hice acá. ¿Y cuál es la fórmula, profe? Que no... Y entonces aquí la media sencillamente sumo. Es esta fórmula. El valor esperado, media, promedio. Esta de aquí es cuando los elementos tienen distinta probabilidad de ocurrencia. Como en este caso, que consideré que esta probabilidad para este elemento y así sucesivamente. Esta parte de acá, esa columna en específico es cada x sub i por su probabilidad, que corresponde a esta parte de la fórmula, y luego ya que los tengo todos multiplicados, los sumo, que es esta parte de acá. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. No, pero sí o todavía... Sí, es que, o sea, es que en el otro cuadrito, el B12, dice 243, ese. Claro, es un poco lo que les decía. Esto que yo calculé aquí, que fue fácil con las fórmulas de Excel, promedio, desviación estándar y varianza. Estoy asumiendo que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Cuando todos los elementos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, primero utilizo esta fórmula para el valor esperado o media, esta fórmula para la varianza y pues para la desviación a raíz de esa, que yo les decía, si yo les pido un ejercicio, o no que yo les pida, pero pues bueno, tienen que hacer conmigo en el trabajo, lo que sea, y todos los elementos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, pues no hay necesidad de ponerse uno a hacer una tabla, utilizo las fórmulas que ya tiene Excel. ¿Qué fue lo que hicimos después? De aquí para allá. Dijimos, ahora vamos a hacer los mismos cálculos, valor esperado, desviación, varianza, asumiendo que no todos los sucesos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Y aquí coloqué las probabilidades. Unos tienen el 15, otros el 5, el 10. Ok, como ya estos elementos no tienen la misma probabilidad, no puedo acudir a estas fórmulas. Y empezamos a desarrollar esto de aquí para allá. Este valor esperado y todos los valores, desviación y varianza, van a dar diferente. ¿Por qué? Por lo mismo ejemplo. Ahora a este valor que era el más alto, yo ya no le estoy colocando el 10, sino el 5%. Le estoy colocando probabilidades más altas a otros elementos. Voy a poner un ejemplo. Voy a coger los valores más bajos, que serían 80 y 150, 20, 20, 40. Voy a colocarle a estos el 20%. Me queda faltando, bueno, y no sé, voy a colocarle a este que le sigue otro, no sé, 10%, ya voy en el 50%. ¿Cuál es? Incluso coloquémosle un 15 a ese. ¿Cuál es el que le sigue? Este, coloquémosle otro 15, ya voy en 40, 70, me queda el 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intencionalmente le coloqué una probabilidad más alta a los valores más bajos. Y bueno, ya después le fui subiendo. Ya después le fui, colocando una probabilidad más baja hasta que finalmente los valores más altos que yo tengo acá
tienen la probabilidad más baja de ocurrencia. ¿Eso en qué repercutió? Pues mi media o mi valor esperado va a bajar. Y pueden hacer el ejercicio a la inversa. Si yo le coloco los valores más altos, a los valores más altos mayor probabilidad, pues mi valor esperado va a tender a subir. Por lo pronto, listo, esos eran los que estaban. En este caso, ok, dio diferente, cercana, pero diferente sí o sí. Hicimos todo el cálculo de aquí para allá. Media, desviación, varianza. Dio diferente. Después lo que hice fue mostrarles, si yo a todos los elementos les coloco el 10% de probabilidad de ocurrencia, me coinciden los datos. Me coincide aquí el 243, aquí el 93 y aquí el 8681. Solo por lo que tenían la misma probabilidad de ocurrencia. De resto, no va a dar exactamente igual. Puede acercarse, es más, desconfíen si ustedes hacen este ejercicio acá, con distinta probabilidad de ocurrencia y les dieron los mismos datos que acá, hay un error en algún lado, no sabría dónde. Un poco lo que me pasó, que yo les dije, voy a colocarle el 10% de probabilidad a todo, para que se den cuenta que da lo mismo, y miércoles que quedé mal en vivo, no me dio lo mismo. Me sirvió para detectar dónde tenía mi error. Cuando le coloqué el 10% a todo, pude darme cuenta, aquí estos valores coincidían. Yo, ok, aquí no tengo el error está de aquí para allá. ¿Sí o todavía no? Sí, profe, ya. Vale. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces, aquí tenemos un ejemplo de una tabla de portafolios. Eso es ahí está la fuente, pues, de un libro. La desviación estándar de la rentabilidad de letras del tesoro, bonos del gobierno, acciones ordinarias en Estados Unidos. Significa, y es lo que yo les decía, si tengo tres alternativas, supongamos que son estas tres, y yo tengo que decidir en cuál invierto. Aquí claramente, pues, si el único criterio fuera la desviación, pues invierto en letras del tesoro. ¿Por qué? Porque tiene un menor riesgo. Bonos del gobierno le sigue, y por último acciones. Y siempre se van a encontrar con que están los CDTs, mejor dicho, cero riesgo, a menos pues que fuera un banco dudoso, pero en términos generales cero riesgo en los CDTs. Asimismo ofrecen una rentabilidad muy baja. Otro título que le sigue son los TES aquí en Colombia, los títulos, pues, que emite el gobierno. Igual, un riesgo mínimo, ofrecen más rentabilidad que los CDTs, pero pues tampoco es una rentabilidad elevada. Ya de ahí nos empezamos a meter al mercado financiero. Otro tipo de títulos que tienen mayor riesgo y asimismo una rentabilidad mayor. Y por último tenemos las acciones. Las acciones son títulos con total incertidumbre, muy volátiles. Yo no sé si han trabajado en otra asignatura, si han comprado, si tienen cercanía con el tema, pero yo compro mi acción, y a diferencia de los otros títulos, a mí no me garantizan una rentabilidad. Y entonces ahí es cuando empieza el juego de bolsa, que si yo compré, yo espero que el precio se suba para luego vender, y lo que yo gano es esa diferencia. O igual, yo estoy esperando que una acción baje para comprarla.
Eh, pero eso es pura, primero, especulación, y claro, en algunos casos sí hay cálculos, eso lo vamos a ver cuando veamos riesgo de mercado. Pero así haga los cálculos más técnicos elaborados, igual hay incertidumbre, no hay una rentabilidad garantizada y por ende hay un riesgo altísimo. ¿Qué vamos a ver cuando lleguemos a riesgo de mercado? Esto es algo de teoría de portafolio. Aquí se mide pues, el número de acciones que conforman X portafolio y aquí la desviación estándar o riesgo de ese portafolio. Si se dan cuenta, empiezo con una acción con una desviación del 43%, yo qué sé, y empiezo a conformar mi portafolio de más acciones y a medida que aumentan las acciones va disminuyendo esa desviación, pero llega un punto en que ya eso permanece constante. ¿Qué es lo que se pretende con toda esa teoría del portafolio? Llegar a eliminar lo que se conoce como el riesgo único de cada acción, de cada título, y asumir únicamente el riesgo de mercado. Sí o sí, yo puedo hacer todos los cálculos que quiera, mejor dicho, tener el software, los analistas expertos pues en mi equipo, lo que sea, y claro, la idea es minimizar el riesgo, pero va a llegar un punto en que pues va a haber un riesgo que por naturaleza se asume, que es el del mercado. A eso es a lo que se pretende llegar. Ya si yo me fui a invertir acá, no, pues ahí sí como que no estoy haciendo nada. Pero ya que me mueva por acá asumiendo solo riesgo de mercado, a eso es a lo que queremos llegar. ¿Cómo llegamos a eso? Aquí empezamos a hablar de lo que se conoce como covarianza, índice de correlación de Pearson. Aquí les coloqué la fórmula, solo por mostrarles, porque igual vamos a utilizar lo de Excel. Es una medida, se evalúa cómo covarían dos variables. Siempre dos variables únicamente. Si esa covarianza me da positiva, decimos que tiene una dependencia directa, es decir, los valores bajos de una variable se encuentran con los valores bajos de otra y los valores altos con los valores altos. Si la covarianza es igual a 0, no existe relación lineal, y aquí dejo claridad, lineal. Puede que sí tengan una relación, pero no se explique linealmente. Puede ser logarítmicamente, exponencialmente, en fin, pero no lineal. Y si la covarianza me da menor que 0, me muestran una dependencia inversa, que los valores altos de una variable están asociados con los valores bajos y viceversa. Esto de covarianza y el índice de correlación de Pearson que vamos a ver hoy es la base para la teoría del portafolio. Parte de la desviación estándar, de lo que acabamos de ver. ¿Qué nos dice el índice de correlación de Pearson? Y ojo, la covarianza me va a mostrar la tendencia de la relación de las variables, pero el índice de correlación de Pearson me va a mostrar la magnitud de la relación. ¿Cómo calculo el índice de correlación de Pearson? La covarianza, que ya calculamos, pues ya vamos a calcular, pues que ya vimos la fórmula, sobre la desviación de cada una de esas variables. Y entonces el índice de correlación de Pearson me puede dar entre -1 y 1. Y ahí nuevamente nota. Si les da por fuera de ese rango, no sé, -1,5, algo tengo mal. O 2, en fin, fuera de ese rango, algo hice mal. ¿Vale? Si me da igual a 1, difícilmente va a dar eso. O sea, si les llega a salir igual a 1, o sea, es porque, mejor dicho, es un ejercicio académico que uno cuadró para que diera igual a 1.
en el mundo real es muy difícil que dé igual a 1 o igual a menos 1. Es una correlación perfecta, es decir, varía, mejor dicho, una recta perfecta en la relación entre 0 y 1, correlación positiva, lo que les decía, pero no perfecta, hay cierto grado de dispersión. Igual a 0, pues no existe relación lineal, y eso va, pues, si mi covariancia es igual a 0, pues mi índice de correlación va a ser igual a 0. Entre menos 1 y 0, una correlación negativa, pero con cierto grado de dispersión. E igual a menos 1, una correlación negativa perfecta, mejor dicho, una línea recta sin nada de dispersión entre los datos. Aquí pueden ver un ejemplo de los gráficos. Este eje corresponde a una variable, este eje corresponde a otra variable. Y pues esta es la coordenada de datos de cada par dentro de los datos. Si fuera igual a menos 1, lo que les digo, una recta perfecta, no hay dispersión, ya entre menos 1 y 0, ok, una recta negativa, pero pues hay cierto grado de dispersión entre los datos. Lo mismo si está entre 0 y 1, una recta positiva, pero con cierto grado de dispersión. Mientras más cercano sea a 1, menor es la dispersión. Igual a 1, lo que les digo, una recta perfecta, relación positiva, no hay dispersión. E igual a 0, no hay una relación lineal, vuelvo y aclaro. O sea, si les llega a salir algo igual a 0, ustedes no, solo con estos cálculos, ustedes no pueden asegurar que no hay relación entre los datos, pero sí pueden asegurar que no hay relación lineal. Dejo claridad. Vamos a ese ejemplo. Y ahí en la otra pestaña encuentran precios mensuales, cierre Ecopetrol y Colcap. Ecopetrol, una de las acciones, pues, del mercado colombiano. ¿Qué es el Colcap? Un índice que me mide un índice general del mercado accionario colombiano. Ojo, no están todas las acciones, pero sí se tienen en cuenta las de mayor capitalización, pues, por decirlo de otra manera, las más grandes, las más impactantes, las más importantes dentro de la bolsa. Por supuesto hay unas que su participación es mínima, o la cantidad, pues, que se transa en un día no afecta. Y nos va a mostrar como un resumen de cómo se encuentra el mercado colombiano. Cuando nosotros nos vamos a trabajar el tema de acciones, primero, no nos interesa evaluar la desviación o rentabilidad sobre el precio, sino sobre su rentabilidad. Entonces, yo voy a hallar la rentabilidad diaria, y sobre esas rentabilidades es que voy a hallar la desviación, la covarianza, todo. Siempre voy a tomar, aquí se me olvidó una diapositiva, pero bueno, valor final menos el inicial o sobre el inicial. ¿Cómo voy a calcular esos rendimientos? Ojo, usualmente para cualquier variación porcentual, cuando ustedes están haciendo un análisis horizontal, vertical, en fin, uno toma, que no es lo que vamos a hacer, ojo, el valor final sobre el inicial menos 1 y me da la variación porcentual. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar algo, el logaritmo natural de esa división. En algunos casos dará muy parecido, pero no siempre. ¿Por qué tomamos logaritmo natural? Hay algo que se llama retornos continuos, retornos discretos. Parte de ahí no vamos a
toda la explicación, pero si a alguien le da curiosidad ahí pueden buscar en Google. Ya para la próxima, no, les subo las diapositivas con esa diapositiva de la explicación que se me pasó no colocarla. Cuando yo hago esa división del valor final sobre el inicial menos 1, estoy asumiendo retornos discretos, es decir, que entre este valor y este valor no existe ningún otro valor. Están esos dos, que no es lo que pasa aquí. Aquí, con retornos continuos, cuando aplicamos el logaritmo natural, estamos asumiendo que entre un valor y otro igual pueden haber cualquier cantidad de datos, que es como funciona el mercado accionario. No significa que en el 15 de enero del 2008 estaba en 1905 y ¡tum!, automáticamente pasó a 1860. No, eso sube, baja todo el día, mejor dicho. Y llegamos a esa fórmula del logaritmo natural del valor final sobre el valor inicial. ¿Todos tienen ese cálculo ahí? Porfa, háganlo. Independientemente si tuviéramos, no sé, registro de un año, de 20 años, sencillamente copio a la derecha y arrastro de ahí para abajo. Y arrastro de ahí para abajo. Ahí me queda la variación diaria de cada uno de los registros. ¿Hasta ahí van? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a hallar la covarianza. Pongámosla por acá abajo. La voy a colocar acá. Yo no me voy a poner a aplicar una fórmula de, pues, toda esta fórmula que nos tocaría hacer la tablita. Aquí, que es el valor esperado de la multiplicación de las dos variables menos la multiplicación del valor esperado de cada una de las variables por aparte, que tampoco es compleja, pero aprovechamos que aquí tenemos covarianza igual poblacional, muestral. Sugerencia, trabajemos bueno, por ejemplo aquí tenemos 2365 datos, no va a afectar para nada una variación mínima entre vivir entre 2364 y 2365. Pero sugerencia, trabajemos la muestral. ¿Qué, profe, que yo cogí la poblacional? Listo, no hay ningún problema. Me va a pedir siempre matriz 1 y matriz 2. No tengo opción de más matrices. Matriz 1, los precios, los rendimientos, perdón, de una acción. Matriz 2, los rendimientos de otra. Es indiferente el orden en que las seleccionen. Yo seleccioné primero esta y después esta. Si ustedes seleccionan primero esta y luego esta, da exactamente el mismo resultado. Voy a esperar mientras lo hacen, regálenme 2 minuticos, ya regreso con ustedes, ¿vale?
Listo, ¿cómo les fue? ¿No les fue? Bueno, voy a asumir que bien. Ese, ¿iba a decir algo, Diego? Bueno, ese es el cálculo de la covarianza. Asumimos que tienen una dependencia directa. ¿Mm? Vámonos con el índice de correlación de Pearson. Este sí nos toca hacerlo manualmente, pero pues ya calculamos lo más difícil, que era la covarianza, que nos falta la desviación de cada una de las variables. Lo voy a calcular aquí abajito, pues. ¿Cómo lo hago? Con la fórmula. Bueno, sugerencia, sí, trabajemos aquí todo muestral. Ya tengo las desviaciones. Me voy a hallar el índice de correlación de Pearson. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? La covarianza dividido entre esta desviación por esta desviación. Que si le dejamos 2, 3, 5 decimales, lo que ustedes quieran. A mí me gusta dejarle harto sobre todo a la covarianza. Se van a dar cuenta a medida que lo vayamos trabajando que siempre la covarianza les da 0,0000. Entonces, pues como para ver un poquito más de números. El índice de Pearson pues sí ya depende del tipo de relación. En este caso pues una relación directa alta, correlación positiva, pues no es 0,9, pero sí pues 0,69 para mí es alta. Con el índice de correlación de Pearson casi nunca hay necesidad de tantos decimales, a menos pues que de verdad fuera una relación casi nula de 0,000. Pero ya. Bueno, ese es todo el tema de la clase. No significa que, no sea, que ya se acabó o que no hay nada más por ver, pero por hoy ustedes van a encontrar ahí igual en Teams en tareas la asignación de un taller, taller 1. O sea, estoy asumiendo que van a hacer el taller en clase. Encuentran un PDF y un Excel. Pero por si acaso, si se dan cuenta, tienen fecha límite hasta el domingo. Vuelvo y digo, habrá quien lo haga de una vez, habrá quien lo haga después, pero realmente estoy dando pues esta última hora de la clase para que hagan el taller.
Sí quiero que me cuenten ahorita si lo van a hacer individualmente, si lo van a hacer pareja, trío, los cuatro, cómo van a trabajar. Hola. No le escucho, Diego. O sea, veo que como que activa el micrófono, pero no le escucho. Pues, profe, ¿cómo hacer? O sea, en grupo. No sé, ahí sí es decisión de ustedes. Si alguien dice, no, lo vamos a hacer solo o vamos a trabajar los dos, los tres, los cuatro. eh, no sé cómo quieran. ¿Por qué les pregunto principalmente? Por el punto uno. Dice en la hoja acciones se encuentra la información de los precios de cierre diarios. Desde 2011 hasta 2017 el mercado accionario colombiano, Colcap, y 20 acciones de las más representativas para ese periodo. Deben hallar el índice de correlación del rendimiento entre la acción que les correspondió y el mercado accionario colombiano. Es decir, no tienen que trabajar las 20 acciones, pero si ustedes me dicen, vamos a hacernos los dos, ok, a ustedes dos les doy una acción, que voy a hacerlo yo solo, a usted le doy una acción. Es para eso, para decirles, esta acción les corresponde. Pues no. Profe, ¿se puede trabajar ya tres? O sea, los tres. Claro, o sea, Entonces, como quieran, los tres, los cuatro, dos, todos solos, como ustedes quieran. entonces yo creería que es un ratito. O sea, somos Mariana y yo. Perdón, ustedes tres, ¿sí? Nicolás, Diego y Mariana. Sí, señor. Listo. Entonces, Nicolás, Diego y Mariana, ¿dónde lo tengo? Taller 1. Claro, aquí encuentran una matriz un poco extensa, pero lo que les digo, no se cojan eh, esta primera, que es las acciones preferenciales de Bancolombia. Es decir, es lo que acabamos de hacer acá. Aquí lo hicimos entre Ecopetrol y el Colcap. Ustedes aquí lo van a hacer entre el Colcap y esta acción para este periodo que tenemos acá. El resto de la información, omítanla, no se asusten. Y Alejandra trabaja aparte, ¿sí? Y pues Alejandra, coloquémosle Grupo Sura. Listo. Y eso del punto 1. Punto 2. Se les presentan dos proyectos de inversión y tienen la posibilidad de elegir invertir en uno. En la hoja punto 2 encuentran las posibles ganancias que les puede dejar cada proyecto con igual probabilidad. Deben determinar en qué proyecto invierten y justificar su respuesta. ¿Qué talla? Quiere decir que, ¿qué tienen que hacer ahí? Cuéntenme ustedes.
Pues yo diría que toca hacerlo de lo que hicimos de sacar media desde aquí. Correcto. Y esa media o valor esperado, eh, ¿qué va a ser? Pues la ganancia esperada. ¿Sí? Si tengo posibles ganancias, pues esa media o valor esperado pues es mi ganancia esperada. ¿Mm? Y nuevamente, y la desviación eh, va, o la varianza, como la que quieran trabajar, pues va a estar asociada con el riesgo. ¿Mm? Entonces ustedes van a tener que, y van a decir, no, yo elijo el proyecto 1 porque tiene mayor ganancia esperada o porque tiene menor riesgo esperado, o no, el proyecto 2 por igual, mayor ganancia esperada o menor riesgo asociado. ¿Mm? Bastante sencillo, la verdad. Misma probabilidad de ocurrencia, es decir, con las fórmulas de Excel. Eh, Profe, y el sí, porcentaje, o sea, el porcentaje lo ponemos, o sea, lo inventamos o no, ojo, se refieren a este porcentaje, ¿cierto? sí, profe. No, acuérdense lo que hicimos al principio, esto de acá. ¿Qué estábamos haciendo cuando trabajábamos ahí? Misma probabilidad de ocurrencia. Es decir, todos los datos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, de salir, lo que sea. ¿Mm? Cuando tienen misma probabilidad, uno, no necesitamos estos porcentajes. No porque no los tengan, sino porque se asume que todos los datos tienen los mismos porcentajes. ¿Mm? Y dos, cuando eso ocurre, pues lo que tenemos que hacer es esto de acá. ¿Mm? Ya que no hay necesidad de hacer los otros, sí. Correcto. ¿Mm? Ah, ok. Y aquí les aclaro cada proyecto con igual probabilidad. ¿Mm? Misma probabilidad de ocurrencia. ¿Mm? Eh, nada, ya es decisión de ustedes. Yo no tengo más en este momento que agregar a clase. Igual voy a estar acá, a menos pues que todo se desconecta. Voy a estar acá por si deciden trabajar y por si tienen preguntas. ¿Qué queda también para la próxima clase? Y eso está en el contenido programático, la lectura de este artículo de Torres. No soy yo, es otro Torres. Este de acá. Del Acuerdo de Basilea, Estado del Arte del SARC o Sistema de Administración del Riesgo de Crédito en Colombia. Entonces, pues bueno, aquí estoy por si acaso, ¿vale? Vale.